y alabado es el nombre de nuestro Dios. Gracias le damos al Señor por este momento tan emocionante. Gracias le damos a nuestro Dios por este momento que Él ha propiciado. Venir a alabarlo y a darle gracias es algo sin igual. Es algo hermoso. Nuestro Dios no tiene precedentes, sino que su palabra es viva. Glorioso es nuestro Dios. Alabado sea el Altísimo. Gloria al Rey de todo el universo. Grande es el Señor. Bendito sea su nombre eternamente y para siempre. Que la grandeza de nuestro Dios nos acompañe en esta noche y su bendición esté con todos nosotros. Gloria al Señor. Dispongamos nuestros corazones en oración, en alabanza y exaltación para que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, porque así será. Se manifestará el Espíritu Santo por ese respaldo que el Señor le da a nuestra hermana María Luisa. Gloria al Señor. Dispongamos el alma y hagámoslo todo para honrar y bendecir a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre Santo del cielo, Señor Dios de la gloria, te alabamos, Señor, y te bendecimos, te exaltamos, Señor, y te glorificamos. Tú eres un Dios bendito, tú eres un Dios maravilloso, de infinito amor y de infinita misericordia. ¿Cómo presentarnos delante del Rey de la Gloria si nuestras palabras son tan cortas, tan pocas para expresar tu grandeza, por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor, por tu presencia, por toda tu bondad? ¿Cómo expresarte, Señor, que te amamos, pero tú conoces el lenguaje del corazón y con lo que con palabras no podemos expresarte nuestros sentimientos, Señor, de igual manera lo expresa para decirte que tú eres un Dios bendito, hermoso, poderoso, maravilloso y lleno de misericordia. Hoy has preparado, Señor, este momento para cada uno de nosotros. Y sabemos, Señor, que en esa visitación tu poder celestial estará libertando, bendiciendo y manifestándote. Lo haremos todo para ti. Bendice, Señor, y galardónanos con tu presencia, con plenitud de bendición en tu poder celestial, en el poder del Espíritu Santo. Bendice a tu sierva amada, Señor, porque seremos enseñados a través de ella cuando el Espíritu Santo ilumine su ser. Seremos libertados e inmensamente bendecidos. Todo lo haremos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar unos coros, pero con el alma, con el corazón. Que la bendición del Altísimo llegue y repose sobre cada uno de nosotros con bendición, con libertad, con el hablar en lenguas, con libertar los dones espirituales para servir y recoger toda esta siega, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Cantemos el coro número 161, Quiero cantar. De aquel que mi alma salvó.
nuestro Dios. Llegó el momento más esperado por todos nosotros, una maestra a quien nosotros amamos, nuestra hermana María Luisa. Que el Señor me les bendiga a todos y todas, queridos hermanos y hermanas de aquí de Hialeah, aquí en Estados Unidos, la Florida, y también todos los hermanos y hermanas que nos van a ver en este video, en este estudio bíblico de diferentes lugares del mundo. Muchos lugares donde Dios ha permitido que vaya su obra maravillosa, su iglesia. El Señor está dando a conocer su iglesia con ese respaldo tan maravilloso que Dios nos está dando. Porque es que hay que darle gracias al Señor por el respaldo. Sin el respaldo de Dios, nosotros no somos nada. Somos simples seres humanos. Y Dios es el único que da el respaldo para que una iglesia o una congregación o alguien diga, yo sigo los caminos de Dios y yo tengo muchos poderes, tengo muchos dones. Eso lo dice, es únicamente el respaldo de Dios. Sin el respaldo del Señor no somos nada, ni nadie, ni podemos lograr nada en la vida. Con razón que el Señor siempre en los salmos nos dice que nosotros tenemos que ser firmes y como el monte de Sión. Y también dice otro salmo, dice que si Jehová no edificare la casa, dice que nadie, ¿quién va a poder edificar una casa? ¿Quién se va a poder sostener esa casa espiritual, la iglesia del Señor, si no es nuestro Dios quien la edifica y la sostiene y la respalda siempre? El Señor Jesucristo siempre le decía a los apóstoles, le decía que las puertas del infierno o las fuerzas del mal no prevalecerían jamás contra la iglesia del Señor. Esa obra maravillosa que el Señor Jesucristo inició y que hoy, después de 2000 años, aquí estamos diciéndole al Señor, henos aquí. Estamos, Señor, para servirte y para seguir el camino y el ejemplo que tú nos dejaste. Eso le decimos al Señor y le damos gracias a nuestro Dios porque hace casi ya 60 años cuando Dios habló el primer mensaje, cuando hizo la primera promesa. Y el día de hoy vemos todo cumplido. Y la iglesia ha seguido y Dios es el que ha traído la gente y Dios es el que hace que la gente se quede en su lugar, que todos seamos uno. Y el Señor decía en ese tiempo que Él no iba a permitir divisiones, porque usualmente las personas que han tenido experiencias de estar por allá en congregaciones cristianas se han dado cuenta sobre las divisiones, sobre los pleitos, los conflictos que hay en las iglesias con los pastores, con los dirigentes, la incomprensión. Entonces cada persona se va, cada familia se va y van formando un grupo aparte, una iglesia aparte. Algunos de ustedes han vivido esas experiencias y lo saben. Y los que no saben, pues ahí les estamos contando cómo es que funciona aquella gente, porque trabajan humanamente. Trabajan con las manos, con el esfuerzo de sus manos, y eso así no funciona. Una iglesia funciona es cuando el Espíritu de Dios está allí moviendo corazones y el Señor formando su iglesia, su templo y dando convicción, firmeza y seguridad a cada persona para que la persona siga en el camino de Dios, para que la persona se afirme. Entonces es nuestro Dios el que hace esa obra maravillosa. Y yo recuerdo que en ese tiempo yo veía ese fenómeno de las divisiones y que de una iglesia, había una iglesia de 20 creyentes y se dividían en 4 y formaban, ellos los 4 formaban otras 4 iglesias. A cada una le ponían un nombre diferente. Entonces se dividían. Yo veía eso
Y yo pues no me agradaba esas cosas, pero no entendía. Pero cuando el Señor nos hizo ese llamamiento y nos hizo estas promesas maravillosas de la iglesia, el Señor hablaba sobre eso y decía, y yo no voy a permitir las divisiones. Y así ha sido, hermanos. Porque han habido casos donde algunas personas, que yo recuerde, como 3 casos han habido en estos 50 y tantos años de la iglesia estar pues en forma con su personería jurídica, que sucedieron de que se salieron para formar iglesia aparte. Formaron iglesia aparte y jamás surgieron, jamás, porque el Señor les quitó el respaldo, el Señor quitó los dones, porque las personas que se fueron profetizaban y decían, como tenemos el don de la profecía, podemos formar nuestra iglesia aparte independiente. Y no pudieron. El Señor les quitó los dones, les quitó el respaldo, no lograron nada y con el tiempo se acabó todo y con el tiempo algunas personas regresaron nuevamente a la iglesia, arrepentidos. Y así ha sucedido. Conozco 3 casos en 55 años. Y hay un caso donde hace ya como 18 años que esta familia se salió para formar su iglesia aparte. Y esto hace 18 años. Y bueno, ellos son muy rebeldes y allá están con su iglesia aparte. Llevan 18 años y apenas son los 8 de la familia. Los 8 miembros de la familia son los únicos. Entonces, miren, y en 18 años nosotros, aquí la iglesia ha crecido tanto. Dios ha dado tantas bendiciones. Y así que esta familia que les cuento, están ahí por orgullo, pero sus hijos, los hijos van a nuestra iglesia. Y dejaron allá a los ancianos allá solos con su capricho. Y no han hecho nada hasta el día de hoy, ni harán. Porque Dios ya no está respaldando eso. Porque el Señor es uno solo. Amén. Dios es uno. Amén. Y como somos uno en el Señor, pues ¿cómo va a permitir Dios divisiones en su congregación? Entonces el Señor ha cumplido y nos damos cuenta que estamos frente a un Dios vivo de poder. Amén. Un Dios que merece respeto, que merece valorarlo. Y así a todos los hermanos que nos ven, también los invito siempre que sean firmes. Amén. Que sean como el monte de Sión y que Dios es el que respalda. Amén. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y eso es verdad. Gloria a nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios. Nos sentimos orgullosos que Dios nos haya traído aquí y nos congregue en uno en el Señor. Así que cantémosle al Señor ese coro que dice, somos uno en Cristo. Una sola fe, un Señor, un Espíritu, uno solo. Vamos a cantar con la música porque los hermanos ya quieren poner la música porque pues a mí me gusta cantar sin la música, pero ellos quieren poner la música. Ponga la música, hermano.
gracias a nuestro Dios por su amor, por su misericordia. Gracias le damos al Señor. Vamos, pueden sentarse, hermanos, y vamos a estar abriendo la Biblia en el Salmo 81. Salmo 81, que estamos meditando en estos cánticos inspirados por el Espíritu Santo en la boca de los 70 cantores que el rey David nombró allí en Israel cuando Salomón hizo ese templo maravilloso para Dios. Y el rey David nombró 70 profetas para cantarle a Dios e interpretar los instrumentos de música. Y ellos, como eran profetas, pues cuando empezaban a cantar, pues el Espíritu Santo los tomaba y comenzaban a profetizar, a cantar en profecía. La melodía y la letra eran puras profecías, son profecías. Las tenemos en el día de hoy y nos deleitamos. Y dice, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Eso es lo que debemos hacer. Aclamarle con júbilo, cantarle con el corazón. Dice, entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa, el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna. La nueva luna eran fiestas que había en ese tiempo en Israel. El Señor había dicho a Moisés que había que celebrar unas fiestas y le ponían el nombre de las nuevas lunas. Pero eso no tenía nada que ver así con la luna, ni eran agüeros, ni nada de estas cosas de la luna, sino que era que decía que con las nuevas lunas, como se creó, bueno, seguramente sí, que la luna también influye mucho en las sementeras, en las cosechas, en el mar, en muchas cosas influye. Entonces Dios les enseñaba a ellos a sembrar la tierra, a labrarla, y les decía que cuando ya la luna esté así, luna llena, que entonces era tiempo de hacer esto y aquello. Entonces las fiestas, el Señor decía las nuevas lunas, esa fiesta que hacían allí para nuestro Dios, y esas fiestas eran de cantarle a Dios, orarle al Señor. Y sí, ellos sacrificaban animales y los presentaban al Señor, y después del sacrificio ellos preparaban la carne y comían la carne y hacían un banquete, una comida. Pero todo era reverente para honrar a Dios. Era que había que hacer aquellas fiestas. Entonces aquí por eso dice que en el día de tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado. Es decir, el día señalado era una fecha específica y a ese día se le llamaba la fiesta de la nueva luna, dice. En el día de nuestra fiesta solemne, que era la Pascua. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto. El Señor ordenó que había que hacer estas fiestas porque él tenía que ser honrado, glorificado su nombre y ensalzado su nombre. Por eso nosotros hoy adoramos y honramos a nuestro Dios con los instrumentos naturales que Dios nos ha dado, nuestra boca, nuestra lengua, nuestro corazón, para nuestro Dios. Dice, oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga. Está hablando que lo que él hizo con el pueblo cuando lo sacó de Egipto, cuando estuvieron allí esclavos 430 años, y luego lo sacó por mano de Moisés. Entonces él está ahí narrando que Dios hizo todos estos milagros, estos favores al pueblo. Dice, leo el 6, aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, del trabajo que hacían diariamente. En la calamidad clamaste y yo le libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Allí recordemos que el Señor hizo salir agua de la roca.
Oye, pueblo mío, verso 8, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó, dice el Señor. Mi pueblo no oyó las recomendaciones, las ordenanzas. El pueblo no oyó la voz del Señor. Dice, Israel no me quiso a mí. Y yo por tanto los dejé, dice el Señor. Qué triste, dice que el Señor los dejó. Así como decíamos ahora, el Señor le quita el respaldo cuando la gente es necia, rebelde, caprichosa y quieren hacer las cosas a su manera para obtener un lucro. Entonces Dios quita el respaldo y se acaba y termina todo. Así hizo con ellos, dice, los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Eran las bendiciones que Dios les había ofrecido, pero que ellos las perdieron por duros de corazón y por necios, por rebeldes. El 16. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, es decir, seguía esas promesas maravillosas, y con miel de la peña les saciaría, les hubiera dado la abundancia que Él les había prometido, que cuando entraran a la tierra de Canaán, sería una tierra que fluía leche y miel, es decir, mucha abundancia de comida, mucha prosperidad. Pero ellos no disfrutaron estas cosas por la dureza de corazón, por incrédulos, por rebeldes, desobedientes a Dios. Y hoy nosotros queremos aprender, y cuando leemos esto, nos cuidamos nosotros de no ir a caer en el mismo error que el pueblo, sino que nosotros ya estamos aquí atentos a seguir el camino del Señor y obedecerle y a someternos a su voluntad. En aquella época Dios castigaba a todo un pueblo. Hoy castiga el Señor a cada persona individualmente según el que cometa la falta. Por eso nosotros tenemos que ser hijos obedientes, estar siempre acatando las órdenes, acatando la palabra del Señor, apartándonos de los pecados. El Señor Jesucristo, cuando dejó su evangelio, dijo que el evangelio consistía en guardar los mandamientos, cumplir los mandamientos del Señor, que había que hacer esto. Y hablar, y decía, ¿y cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo, que ame a su prójimo igualmente, dando a entender el Señor que teníamos que apartarnos. Para poder amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo también, tenemos que apartarnos de todo lo que se llame pecado. Eso es el evangelio, en eso consiste los mandamientos del Señor, y en eso consiste ese evangelio maravilloso. Y en eso es que estamos luchando nosotros hoy, para apartarnos de todas estas cosas, y en aquello que no podamos, Dios nos ayudará. Él nos limpiará y nos ayudará o nos va a transformar. Lo importante es que nosotros sigamos siempre creyendo en Él, obedeciéndole y amándolo con todo nuestro corazón. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Dios, y gracias le damos al Señor por habernos elegido, que nosotros tenemos este gran privilegio, que Dios nos miró con ojos de misericordia en medio de millones de gente. Y aquí estamos, con la ayuda de Él llegaremos a la meta. Con la ayuda de Él triunfaremos y ganaremos esa vida eterna que tanto el Señor ofrece aquí en su palabra. Gracias le damos al Señor. Y así, con alegría, con entusiasmo, vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de hoy. Las preguntas que son importantes también, que el Señor lo ordenó. Hace muchos años el Señor ordenaba que había que hacer estudios bíblicos. Así que todo esto lo hacemos por orden de Él, y por eso Él ha respaldado tanto los estudios bíblicos. Gracias le damos al Señor. Y así pues vamos a iniciar. Buenas noches, hermana. Dios la bendiga. Estamos muy contentos de tenerla aquí.
Si me permite, quiero hacerle una pregunta para leer 2 versos de la Biblia. En Génesis 49, versículo 10. Sí, hermana, puede leer. Dice el versículo 10, no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Y también quiero leer Éxodo 32. Porque este verso aquí, cuando dice, es el Génesis 49, verso 2. Verso 10. Verso 10. Jacob está profetizándole a todos sus hijos y en el verso 10 dice, le está dando la profecía a la tribu de Judá y dice, no será quitado el cetro de Judá. De la tribu de Judá, ¿ustedes recuerdan quién salió como rey? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo como rey vino de la tribu de Judá. Y por eso Jacob aquí en su profecía dice, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador, que es lo mismo que el cetro, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo. Es decir, ese título y esa promesa que Dios le hacía a la tribu de Judá, que de él saldría el Salvador, el Rey, eso no iba a ser quitado jamás. Esa bendición de esa elección que el Señor hizo de la tribu de Judá, nadie la iba a quitar hasta que viniera el Señor Jesucristo. Silo es una palabra, es una figura. Es una figura donde significa hasta que venga el Salvador, hasta que venga el Mesías. Después de que venga el Mesías, el Salvador, y tome posesión, entonces ya se acaba la gloria, seguramente se va a acabar la gloria de la tribu de Judá, porque ese rey que viene a transformar, a cambiar, a formar un nuevo pueblo, a formar su iglesia, y por lo tanto pues ya queda esta tribu ya. Ahí hizo ya su oficio, ya cumplió con ese desempeño que Dios le había puesto para hacer. Termina con eso porque el Señor Jesús ya vino a cambiar y vino a que todas las cosas fueran diferentes. Entonces, por eso ya de la tribu de Judá, y no solamente la tribu de Judá, sino el pueblo de Israel, ya dejó de ser el pueblo predilecto, exclusivo, singular para Dios, porque ya el Señor Jesús al venir, Él retomó el poderío y Él comenzó a reinar y a formar su iglesia y a formar. Entonces Él mismo dijo, el fin de la ley es Cristo. Los profetas profetizaron hasta Juan, el Señor Jesús decía. Y luego ya termina todo lo de la ley de Moisés. Así que se cumplió esta profecía que Jacob le da a la tribu de Judá. Y por eso está diciendo, dice, hasta que venga Silo, es el Mesías, el prometido. Y a él, a ese Silo, se congregarán los pueblos. O él formando su iglesia, pues se van a congregar todos los pueblos. Es decir, la gente que se va a convertir al evangelio del Señor, se van a convertir a la iglesia del Señor Jesucristo. Es seguir a ese pastor divino, verdadero. Ahora seguimos en Éxodo, dice. Sí, hermana, Éxodo 32, capítulo 32, versículo 7. Sí, hermana, puede leer. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se han corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Y vemos que Moisés ora al Señor y le dice que se acuerde de Abraham, de Isaac y de Israel en el versículo 13. Y en el versículo 14 dice, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo.
Mi pregunta es, expandiendo en lo que la hermana nos acabó de explicar sobre el versículo en Génesis, que esa profecía habla de que el Señor Jesucristo vendría de la tribu de Judá. Entonces quisiera saber qué enseñanza Dios nos da en este verso, porque Él le dijo a Moisés que dejara que los consumiera a todos y que de Moisés haría una nación grande, y Moisés venía de la tribu de Leví. Entonces yo quisiera saber, digamos, si el Señor sí había determinado acabar con el pueblo y no cumplir esa promesa que hizo en Génesis, o nos está queriendo, o les estaba probando a Moisés, o qué enseñanza nos quiere dejar Dios con esto. Bueno, el Señor en ese momento tuvo ira y quiso acabar con esas personas. Pero como no tiene nada que ver que Moisés haya llegado de la tribu de Leví, pues Moisés no se iba a poner a engendrar toda esa gente. Era un decir, cuando Dios le dice a Moisés, yo de ti formaré una gran nación. No estaba hablando de que él se iba a poner a engendrar un montón de hijos ahí para que viniera la familia, la raza, la sangre, no. Sino que de él iba a estar formando una nación. Seguramente Dios le dice eso a Moisés. Yo voy a acabar con esta gente. Yo los saqué de Egipto. Y Moisés era testigo de todo lo que Dios le había prometido acerca de ese pueblo que sacó de Egipto. Y también la lucha que ellos tuvieron, que hubo las plagas y que el faraón no quería que el pueblo saliera, quería seguir teniéndolos como esclavos. Y las otras naciones, muchos reyes de en otros lugares se enteraron del asunto, de lo que les estaba aconteciendo al pueblo de Israel. Oían decir que el pueblo de Israel era el exclusivo, era el único, que era el único que Dios miraba y que Dios no tenía en poco a los demás. Toda esta fama fue difundida en todos esos lugares, pueblos, ciudades. Por eso entonces cuando Dios se enoja porque el Señor está allá en el monte Sinaí con Moisés, y él ve que la gente está, el pueblo ahí adorando un ídolo que hicieron el becerro de oro y empezaron a adorarlo. Entonces el Señor se enoja con el pueblo y por eso le dice a Moisés, yo los voy a destruir a todos. Y mi promesa que yo hice, pues la voy a cumplir contigo. Así que de ti yo voy a sacar un pueblo para que siga el pueblo, para que siga la promesa. Ahí el Señor no estaba mirando si era de la tribu de Leví o de Judá o de quién, sino simplemente formar un pueblo de la fe y del corazón de Moisés, que confiaba y amaba a Dios, creía y le obedecía, o era el profeta escogido que el Señor tenía en ese tiempo. Entonces Moisés, pues en la misericordia pues de él también como humano, en su misericordia le clamó al Señor que no los acabara, que no acabara con ese pueblo, porque ¿qué diría la gente? ¿Qué dirán las otras naciones? ¿Qué dirá, por ejemplo, el faraón allá en Egipto? Van a decir que yo los saqué a este pueblo para que murieran en el desierto, para que perecieran. ¿Qué dirá la gente? Que este pueblo de Israel era un pueblo que Dios bendecía y que solamente era el único y que Dios les iba a dar todo, y ahora que entonces se van a morir todos, tú los vas a exterminar, Señor, le decía Moisés, hablándole como un humano a nuestro Dios, ¿no? Era eso. Hablándole como si el Señor fuera un ser humano también. Estaba ahí Moisés hablándole a él de tú a tú. Ay, Señor, ¿qué dirán? Se van a burlar, van a criticar, van a decir, sí ve que ese Dios no era tan poderoso, que no cuidó ni guardó al pueblo. Mire que lo mató allí en el desierto. Perecieron, se acabaron. Para eso lo sacaron, no sé qué. Bueno, todo eso fueron los argumentos de Moisés para tocar el corazón de Dios, para sensibilizar al Señor. Él acudió a esos recursos humanos. Y Dios pues le dijo, está bien, escucho tu oración
y ya no les voy a quitar la vida. Van a seguir, sigan, pero yo los voy a castigar, eso sí, el castigo no va a fallar. Y así sucedió, porque más adelante hubo castigo para todos esos que se rebelaron y los que hicieron la idolatría, y al fin y al cabo murieron en el desierto. Ellos murieron en el desierto, porque aquí en la historia cuenta que cuando llegaron a Canaán, solamente el pueblo nuevo, la juventud, fueron los que llegaron. Los antiguos todos perecieron. Aquellos que habían sido rebeldes de todas maneras murieron. Eso fue lo que aconteció. Pero eso a nosotros nos da como un ejemplo y nos da como la herramienta para que hoy nosotros también vamos a sensibilizar el corazón del Señor. De cuando necesitamos algo, cuando sucede algo. Entonces le decimos al Señor, mira las promesas, mira lo que hemos testificado, que tú eres poder, que tú nos das la felicidad, que tú nos das la paz, que tú nos sanas. Y entonces ahora mire aquí, esta persona aquí, mi familiar, está enfermo después de tanto tiempo estar en la iglesia buscando tu rostro, quizá profetizando, y ahora está aquí postrado en una cama. Señor, ¿qué dirá la gente? Que ese Dios que tenemos en nuestra iglesia, el que pregonamos tanto, pues no está haciendo y cumpliendo las cosas. ¿Qué dirá la gente, Señor? Porque la gente se ha enterado que tú bendices, que tú das la felicidad y la paz, que tú sanas, ¿no? Todos esos son argumentos que nosotros también aprendemos para decirle al Señor en un momento de tribulación, en un momento de dificultad. Y que la persona, entonces el médico le dice, no, es que ya se va a morir de esa enfermedad. Ya no le quedan sino 2 días, 3 días. Y esta persona tenía algunas promesas que Dios le había hecho. Entonces, decir, Señor, y las promesas que me hiciste de esto y aquello y lo otro, entonces, ¿dónde quedan esas promesas? Si ya aquí el médico está diciendo que ya en 3 días viene la muerte. De esa manera nosotros, con sabiduría, ¿sí? Porque tenemos que hacerlo todo con reverencia, con sabiduría y con mucho respeto. Pero sí ser sabios también para sensibilizar a nuestro Dios, saber orar, saberle hablar a Dios, saber pedir, porque hasta los apóstoles por aquí le enseñaban a los creyentes, ustedes oran y no reciben porque no saben pedir, piden y no saben pedir y por eso no reciben la bendición. Entonces a eso se refiere, sabiduría ante todo cuando nos presentamos al Señor para orar y así que Dios nos escuche. Y que Dios no vea en nosotros que somos unos inmaduros o que somos unos niños caprichosos, necios, sin sabiduría, no. Que el Señor vea que realmente lo que sale de nuestra boca sea del corazón y que podamos convencer al Señor. Moisés convenció al Señor en la oración y Dios lo escuchó. Seguimos adelante con otra pregunta. Hermana, muy buenas noches. De verdad que el corazón se siente muy alegre y gracias le damos a Dios por tenerla aquí en la hora de Jayalía. Bienvenida siempre aquí. Mi pregunta está en el Salmo número 141 y voy a leer a partir del versículo número 1. Salmo 141, verso 1, sí. Dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Subo a mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Hermana, si usted por favor nos puede ayudar a entender aquí donde dice el don de mis manos, ¿a qué hace referencia? Físicamente el pueblo de Israel hacían los sacrificios y el Señor había ordenado los incensarios y había ordenado que había que hacer el incienso de ciertas aromas, de ciertas hierbas exclusivas, donde nadie podía copiar ni sacar imitaciones, sino era exclusivo para honrar a Dios. En ese tiempo ellos prendían los incensarios, los sacerdotes, y ese humo subía, y dice que cuando era grato para Dios subía.
Y esa era una forma o una manera de honrar y de alabar a Dios, porque antiguamente era todo físico lo que se hacía, que el sacrificio era sacrificar animales para presentarle a Dios. Y ellos también ofrecían semillas, granos tostados, frutas, tortas, hacían muchas cosas y le ofrecían eso a Dios. Entonces ellos elevaban hacia el cielo las manos con la ofrenda que tenían ahí en la mano para ofrecerle a Dios, decirle: Señor, recibe esta ofrenda, recibe estas frutas, recibe estas semillas, recibe, Señor, este incienso que los sacerdotes estaban allí moviendo, pues meciendo para que el humo subiera. Y esa era una forma de honrar, adorar al Señor. Hoy en el Evangelio del Señor Jesucristo, el incienso, el humo, es nuestras oraciones. Son nuestras oraciones y nuestros cánticos a Dios. Ese es el incienso. Y nosotros hoy en día, cuando alabamos al Señor y levantamos nuestras manos también. Levantamos nuestras manos y en la alabanza a nuestro Dios es muy bueno también que cuando usted saque tiempo, arrodíllese. Arrodíllese para alabar al Señor de rodillas. A veces en las congregaciones, en las iglesias, en los templos no se puede arrodillar porque no hay espacio. Es incómodo. Pero usted en su vivienda, cuando saque algunos minutos para Dios, ojalá lo haga de rodillas. Y usted levanta sus manos, ahí está levantando mis manos, Señor, como indicación de alabanza a Dios, de veneración a Dios. ¿Ve? Es eso. Entonces, hoy en día nosotros somos ese sacrificio vivo para Dios. Ya no es los animales, sino que somos nosotros. Sacrificamos nuestra carne de no hacer los placeres que nuestra carne nos pide. Y nosotros no estamos disfrutando de esos placeres de la carne, sino que nosotros nos sacrificamos para Dios. Nos abstenemos de comer o beber o de hacer esto o aquello para Dios. Nos abstenemos de hablar lo que no es o de hacer lo que no es o de sentir lo que no debe ser, lo indebido, porque todo nuestro ser debe ser para honrar al Señor. Entonces nos sacrificamos, no quiero hacer esto porque yo tengo que agradar a mi Dios. Entonces yo soy ese sacrificio vivo al Señor con mis cánticos, con mi alabanza, con mis manos arrodilladas, clamándole a Dios. Y eso es lo que Él aquí habla, ¿no? Aquí habla esto, dice: suba mi oración como el incienso. Entonces hoy ya no es el incienso físico, sino nuestra oración. El don de mis manos, ya no vamos con una ofrenda aquí, con una torta, unas frutas, no, sino levantamos los brazos para alabar al Señor y glorificarle. A veces el Espíritu Santo toma a alguna persona y lo mece, y la persona mece sus brazos, su cuerpo, porque eso es una señal también de alabanza a Dios, danzar para Dios. Y eso lo hace el Espíritu Santo, que nos mueve. Eso es lo que habla aquí. Entonces, en la antigüedad era físico, hoy somos nosotros, y es ya en ese sentido espiritual que hacemos estas cosas para honrar a nuestro Dios. Seguimos. Buenas noches, hermanas, que el Señor lo bendiga. Buenas noches, hermanos. Hermana, nuestro corazón está regocijado y le damos gracias al Señor por permitirnos conocer a una profetisa de Él, porque sabemos el respaldo que el Señor le da a usted, hermana. Bienvenida siempre a la hora de Jayalía. Esta es su casa. Hermana, tengo una pregunta en Apocalipsis, en el capítulo número 21. Capítulo 21. Perdón, capítulo 20, versículos 11 y 12. Sí. Apocalipsis 20, versos 11 y 12, sí. Sí, hermano. Versículo 11. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12.
y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de la vida. Hermana, leyendo estos versos me nace la pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice que el cielo y la tierra huyeron y que no se encontró ningún lugar para ellos? Y además, ¿por qué hace diferencia entre muertos grandes y pequeños? Es que eso fue lo que vio Juan. Esa fue la visión de Juan. Y eso fue lo que él vio. Y él describió lo que vio. Que lo haya escrito bien o haya entendido qué era lo que él veía, como difícil. Porque él mismo dice que él veía tantas cosas que no había palabras para descifrarlas. Oía también lenguajes que dice que él no podía descifrar esos lenguajes, que no los entendía del lenguaje humano. Eso fue lo que él vio. Él vio seguramente como ver una película, cuando vio que no, que la tierra huyó. Dice que la tierra huyó, que el cielo se fue, él sabía que era el cielo. Pero el cielo, ¿cuál es el cielo? Un espacio. Un espacio donde nosotros miramos y vemos el sol, vemos la luna, estrellas, nubes. Entonces, ese fue lo que él vio. Él vio que el cielo es tan grande, el poderío de Dios, la grandeza de Dios es inescrutable, es algo que no hay palabras para expresar cómo es Dios en su tamaño, en su grandeza, en su poder, en su fuerza. Que él vio eso, que el cielo se escondió y la tierra se escondían de la presencia de Dios, y que él veía que no encontraban un lugar donde asentarse. Así, figurativo, metáforas, lo que él veía. Metáforas para engrandecer lo que es nuestro Dios. Por eso nosotros decimos, cuando el Señor nos habla, decimos, Señor, pero ¿nosotros qué somos? ¿Somos qué? Peor que un gusano de la tierra. Dice que somos menos que una mariposa o menos que una flor, que se marchita, nace en la mañana y por la tarde ya está muerta. Y dice que así somos nosotros, que somos nosotros frente a nuestro Dios. Antes el Señor tiene misericordia. Antes Él, yo creo que desde lejos nos mirará, porque si el Señor nos mira bien de cerca, nos acaba, nos destruye. Nos desaparecemos de su presencia, el poder del Señor. Entonces, Él aquí mostrando la grandeza de Dios, se muestra y se revela aquí la grandeza de Dios. Nosotros más o menos nos imaginamos que es Dios tan grande que el mismo cielo se escondió, la misma tierra huyó y que no encontró un lugar y que le tocó quedarse en el lugar donde Dios le había puesto, siempre. Y cuando dice en el verso 12, y vi a los muertos, pues a los muertos Dios le mostró los muertos, como para que él entendiera. Sucede como cuando yo tuve ese sueño, yo soñaba que era el fin del mundo y había dos montañas, por así decirlo, dos montañas de cadáveres, de cuerpos muertos. Yo veía los cuerpos muertos, aquí una montaña y aquí otra montaña, y el Señor tomaba de un brazo a un cadáver, a un cuerpo muerto, y lo lanzaba, y yo sabía que el Señor lo lanzaba para el infierno o para el cielo. Eso era lo que yo veía, los muertos, los cadáveres. Pero realmente que eso no es así, porque el cadáver, el cuerpo muerto, eso no significa nada, eso se vuelve polvo. Y lo único que sí vale es la personalidad del espíritu, el alma de la persona, que es un espíritu y eso sí vive, eso sí sigue. Y ese espíritu pues no tiene materia, sale del cuerpo y ya. Cuando la persona muere, sale ese espíritu del cuerpo y el cuerpo queda ahí inerte y después se vuelve polvo. Y el espíritu es el que va a ir a la presencia de Dios a rendirle cuentas.
porque la personalidad nunca se va a terminar. Entonces nosotros seguramente vamos a ser como ese espíritu que no tenemos materia, pero sabemos quién somos, cómo nos llamamos, qué hicimos, qué no hicimos. Estaremos en la presencia del Señor rindiendo cuentas. Entonces, en ese sueño yo veía eso. Dios me mostró de esa manera porque como humana era a mi entender. Porque si el Señor me muestra una montaña de espíritus, ¿cómo voy yo a entender? Una montaña de espíritus ni se ven, ni se pueden ver ni palpar. ¿Cómo iba yo a entender el sueño que el Señor me estaba mostrando, que era el fin del mundo y que había que escoger las almas para el reino? Entonces Él me decía, ayúdeme a escoger las almas para el reino. Y yo tomaba algún cuerpo muerto y yo lo mandaba para el cielo. Yo todo lo mandaba para el cielo. ¿Qué iba yo a saber? Pero yo sabía que ese cuerpo muerto era un alma. Ese era al entender humano. Así mismo le pasó a Juan. Juan vio todos los cadáveres o los cuerpos muertos. Porque si el Señor le muestra espíritus, si Él le muestra, no, es que este es el espíritu de fulano de tal, este es el espíritu de Pablo, este es el espíritu del apóstol Pedro, pues Él no ve nada ni entiende. Entonces Dios tan sabio para que nosotros los humanos entendamos sus caminos, su obra, pues Él le toca es disfrazar todo con la parte física para que nosotros comprendamos y de esta manera pues sigamos al Señor y creamos y confiemos en Él y nos ganemos las bendiciones. Entonces, por eso, entonces dice que vi a los muertos. Entonces yo me imagino que eran los cadáveres, los cuerpos muertos ahí, grandes y pequeños, es decir, de los niños y adultos. De pie, dice que estaba de pie, dice ante Dios. Y dice que esos muertos estaban de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Dice que en el libro de la vida están escritas nuestras vivencias, todo lo que hemos hecho y no hemos hecho está ahí escrito. Cada uno de nosotros tenemos un libro de esos, el Señor lo escribe, escribiendo todo lo que hacemos cada día, todo el tiempo. Así que, pues, ¿cómo deben ser nuestras acciones? ¿No? ¿Cómo les parece? ¿Cómo deben ser nuestras acciones? Buenas, justas, rectas. Los caminos de nosotros deben ser caminos rectos para el Señor. Y ahí entonces dice que el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas. Entonces esos muertos pues están refiriéndose al alma, al espíritu de la persona, no tanto al cadáver físico. Y fueron juzgados por todas las cosas que estaban escritas en su libro, porque ese libro es el diario que nosotros llamamos un diario. El Señor tiene cada uno de nosotros un diario, donde escribe todo para el día del juicio. Bueno, que todo lo que esté aquí escrito sean cosas bonitas. Amén. Tenemos que comportarnos como buenos hijos del Señor. Amén. Seguimos adelante. Hermana, buenas noches. Bienvenida a Hialeah. Mi pregunta, más que pregunta, es un aporte a una pregunta que le habían hecho en un estudio bíblico en México, que es en Mateo 5, parte 2, que habla en 2 de Samuel, capítulo 6, verso 14, donde el rey David danzaba vestido con el efod. La hermana decía que en ese momento no tenía una respuesta, pero que si alguno de repente la tenía y que podíamos dar un aporte, pues lo podíamos dar. Y yo hoy quiero dar mi aporte y me disculpa si soy un poco osada. Pero usted me nombró aquí Mateo. En el estudio bíblico que se hizo en Mateo 5 fue la pregunta. Bueno, entonces es 2 de Samuel. ¿Sí? 2 de Samuel, sí. Capítulo 6. Pero sí, miremos 2 de Samuel. Verso 14. 2 de Samuel 6, 14. Sí, señora. Sí, hermano. Yo encontré unos versos en los cuales de repente puede estar la respuesta. En 6, 14 dice que David danzaba cuando llevó el arca a Jerusalén, porque el arca había sido robada por los filisteos. Amén, hermano. Ellos se robaron el arca y Dios castigó mucho a los filisteos, los castigó por haber hecho esto. Y ellos pues devolvieron el arca, dice que en unas vacas, unos bueyes,
y mandaron solos, los bueyes solos, y ellos fueron y el arca entonces llegó a cierto lugar y allí David se fue con su gente a recibir el arca del Señor y que cuando ya la rescataron, pues David hizo una gran fiesta, bueno, se regocijó mucho, es lo que cuenta. Y aquí, ¿en qué verso es donde está lo del efod? En el 14. En el verso 14. Sí. Yo encontré unas lecturas, hay varias, en Primera de Pedro 2:9, en Apocalipsis 5:10, pero en Efesios 1:11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Yo pensando, el rey David es el prototipo del Señor Jesús como rey, pero también el Señor nos hace a nosotros reyes y sacerdotes y nos hizo para alabanza de su gloria. De repente yo meditaba y decía que eso era algo ya para la iglesia, para este tiempo venidero, donde nosotros no solo somos reyes y sacerdotes, sino que estamos para alabar y glorificar al Señor. Y como el rey David vestía de lino, él estaba danzando y alabando al Señor con pandereta, con cánticos. Y pues la hermana nos enseña si estoy en lo correcto o no. Sí, hermana, sí. Sino que creo que en esa pregunta me hicieron que era que qué significaba el efod. Pues es una prenda de los sacerdotes. Sí, del sumo o los otros también. Sí, pero como el efod lo vestían eran los sacerdotes, era Sí. una prenda para esa época de los sacerdotes, y el rey David era el rey. Sí, era el rey y él pues se colocó ese efod. Claro que tampoco ahí cuando Dios hizo las vestiduras del sumo sacerdote, él no hizo prohibición alguna. Él sí hizo prohibición que nadie pusiera incienso extraño y que el sumo sacerdote era el único que podía hacer ciertos trabajos, ciertas cosas. Pero en cuanto a la indumentaria del sumo sacerdote, el Señor como no hizo como esa prohibición. Y yo pienso que el rey David fue tanta la emoción, la alegría, porque es que realmente no nos habla mucho del efod. Pero imaginémonos que él se puso tan feliz y tan alegre que él se colocó ese efod como en símbolo de reverencia, de más bien no ser rey, en ese momento no ser el rey, sino ser como un sacerdote que ministra para Dios. Quizá ese fue como su pensamiento, quitar su dignidad de rey, porque el rey era un cargo más alto, una estratificación, un rango más alto aún que el sumo sacerdote. Entonces el rey era una persona muy importante. Y él entonces quitó esa dignidad porque también habla que él se desnudó de su vestido real y se vistió como de sacerdote para decirle a Dios que lo honraba y que se ponía muy feliz de haber rescatado el arca del Señor, que es cuando es criticado por la esposa, que lo criticó, dijo que él se había rebajado, siendo rey, cómo iba a comportarse de esa manera, ¿no? Como tan baja. Eso fue lo que aconteció. Pero lo del efod, sí, probablemente él quiso ser, como decir, Señor, yo soy tu siervo, yo soy un sacerdote, yo soy un ministro que ministra, que te sirve, un servidor. Probablemente tuvo que haber sido eso, porque no nos dice más nada del efod. Bien, seguimos adelante. Que Dios la bendiga. Gracias, queríamos darle, hermana, por todo su esfuerzo, porque usted nos ayuda a acercarnos más a Dios. Yo tengo mi pregunta en el libro de Génesis, en el capítulo 3. Sí, hermano. En el verso 22 y verso 24. Sí, puede leer. El verso 22, 3:22, sí. dice: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El verso 24 dice: echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En los capítulos anteriores, hermana,
no dice que Dios haya prohibido comer del árbol de la vida, solo aquí dice que puso querubines y esa espada para guardar el camino. Mi pregunta es, ¿qué significa esta espada hoy día? Porque sabemos que aparte de que es físico, también es algo que representa el simbolismo, como es el árbol de la vida que nos ha enseñado que es el Señor Jesucristo, hermana. Y esta espada parece como un impedimento para que no cualquier persona se acerque a ese árbol de la vida. Sí, porque en el verso 22 dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, pero ¿cómo? Únicamente sabiendo el bien y el mal, era lo único que era igual a Dios. Sabiendo el bien y el mal, nada más, como uno de nosotros, porque ya saben el bien y el mal, por causa de haber comido la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, ese árbol de la ciencia del bien y del mal, pues somos nosotros. Porque nosotros somos ese árbol. Nosotros sabemos el bien y sabemos el mal. El que quiere hacer el mal, lo hace. El que quiere hacer el bien, lo hace. Somos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí cuando Adán y ellos descubrieron eso, entonces el Señor dijo, ya ellos saben el bien y el mal. Ahora el Señor dice, yo voy a guardar, dice, ahora pues, que no vaya a alargar su mano a Adán y tome también del árbol de la vida, porque ahí estaba el árbol de la vida. Entonces el árbol de la vida, refiriéndose al Señor Jesucristo. Él es el árbol de la vida. Los seres humanos nosotros, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como el árbol de la vida la promesa era que el que comiera de esa fruta del árbol de la vida tendría ¿qué? Vida eterna. Entonces en el huerto, en el Edén, estaba ese árbol y Dios dijo, ahora que ellos no vayan a tomar y a comer del árbol de la vida, porque si comen del fruto del árbol de la vida, entonces ya quedan perdonados para siempre. Y ellos no merecían que fueran perdonados. Así que por eso el Señor dice que los sacó a ellos del huerto para que no fueran a comer del árbol de la vida. Los sacó del huerto y Él puso en la entrada una seguridad. La seguridad, hoy en día la seguridad se colocan guardias, ¿no? Guardias armados. Ellos la seguridad para que nadie entre, nadie salga o nadie toque. Está la guardia de la seguridad. Pues el Señor también puso una guardia de seguridad en el Edén para que Adán y Eva no se regresaran otra vez a entrar al huerto a comer el árbol de la vida. Y el Señor les puso tanta seguridad que fue una espada encendida que dice que el fuego era tan fuerte, me imagino yo, como un incendio. Esa espada era como cuando se forma un incendio, ¿no? Un fuego abrasador que cobija muchas cosas, y así como ellos iban a entrar, pues no podían porque se quemaban. Entonces, eso fue lo que hizo. La espada, la palabra de Dios. Dice que la palabra de Dios también se compara con una espada de 2 filos que penetra. Pero la espada es el objeto de un arma que sirve para guardar, para proteger y para prohibir muchas cosas. Es eso, como quitar la entrada libre a un lugar. No se puede, aquí no se puede. Entonces la espada tiene filos. Entonces una persona, y esta no era solamente el filo, sino el fuego que tenía. No es que vaya a simbolizar alguna cosa, sino que simplemente como la seguridad que Dios colocó allí para que el hombre no fuera a tomar del árbol de la vida porque no era el tiempo. Hoy en nosotros el Señor nos invita que tenemos que comer del árbol de la vida. Estamos comiendo del árbol de la vida. ¿Cuándo terminamos de comer del árbol de la vida? El día de nuestra muerte. Así que comer del árbol de la vida, disfrutar de Dios y apartarnos del pecado, apartarnos de lo malo y seguir adelante hasta el final. Bien, seguimos. Hermano, muy buenas noches, que Dios la bendiga. Siento que el corazón se me va a salir de
de la alegría que siento en este momento. Uno siempre piensa qué le puedo decir a la hermana, pero es que no hay palabras, hermana. Usted es nuestro máximo ejemplo de valentía. Hermana, si me permite, mi pregunta está en Isaías, libro de Isaías, capítulo 56, del verso 4 al 5, pero voy a empezar a leer desde el 3. Isaías 56, del 3 al 5. Sí, hermano. Y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga al eunuco, he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. Nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Hermana, por favor, ¿me puede enseñar quién es un eunuco hoy en día en el Evangelio? ¿Y cuál puede ser ese nombre al que nuestro Dios se refiere que les daría, el cual es mejor que el de hijos e hijas? Muchas gracias, hermana, y que Dios la bendiga. Bien. Leamos en Mateo 19, del verso 11 al 17, que ahí también complementa sobre la lectura. Dice así en Mateo 19, 11 y 12, dice el Señor Jesús decía lo siguiente. El Señor aquí estaba hablando del divorcio. Estaba hablando sobre las parejas. Estaba hablando de las parejas que no se divorciaran, que no se aparten, que tenían que estar juntos, que porque al principio cuando Dios hizo a Adán y a Eva les dijo que eran juntos, que una sola carne, que se unirían y los dos serían una sola carne, y les estaba enseñando esto el Señor, y ellos todos dijeron, aquí en el verso 10 dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Ellos decían, no, si eso no debe existir el divorcio, si no se casa para quedarse así, entonces es mejor no casarse, decían ellos, para evitar esos problemas de lo del divorcio. Y el Señor les respondió, les dijo, pero no todos son capaces de vivir esta vida, ¿no? De estar sin mujer. No todos son capaces. Pero sí habrá algunos que son capaces de vivir sin mujer. Y cuando habló de los eunucos. Por entonces en el verso 11 dice, entonces Jesús dijo, no todos son capaces de recibir esto, es decir, de poder vivir sin mujer, sino aquellos a quienes les es dado. Es como si fuera también como un don, una capacidad, que les da. Dice, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Es decir, los que nacieron así del vientre, entonces ellos nacen y cuando son adultos, ellos nunca se casan porque no necesitan casarse. Y el otro eunuco dice, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y en la antigüedad nosotros vemos que los reyes, en la época de las monarquías, y los reyes tenían eunucos para cuidar a las princesas y a la reina. Entonces mandaban a los eunucos, pero a ellos les hacían una cirugía para convertirlos en eunucos y así les confiaban sus princesas. Entonces ellos cuidaban a las princesas, a las reinas, pero les hacían la cirugía para que no pudieran estar con mujer. Eso es lo que dice. Hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir o de hacer estas cosas, pues que lo haga. Es decir, que los eunucos que se hicieron a causa del reino, se hicieron y se harán, es que de pronto alguna persona un hombre tomaba la decisión de no casarse jamás, sino dedicarse para Dios. Entonces Dios pues le ayudaba y para que él pudiera como cumplir con esa promesa o con ese voto, pues parece que el apóstol Pablo, ¿no?
parece que el apóstol Pablo, él era un eunuco, que él tomó su decisión de ser eunuco para servirle a Dios, porque él aquí cuenta que él se la pasaba viajando, solamente su vida fue viajando a evangelizar, y él sabía que él no podía casarse porque entonces iba a abandonar a la familia, y que él se iba a dedicar era a los viajes constantes de servirle a Dios toda su vida en este trabajo. Entonces, eso es lo del eunuco, que el hermano pregunta, que qué es eunuco. Simplemente un hombre que no necesita estar con mujer. Y hay 3 causas: los que nacen así, o los que los hacen la cirugía, y los otros que por el reino del Señor hacen un voto o una promesa. Es eso. Bueno, no es obligación, porque aquí el Señor no está obligando a nadie a hacer estas cosas. Porque también dice, y es mejor que los jóvenes se casen, decía el apóstol Pablo. Es mejor que se casen y no que se estén quemando, es decir, estén pecando, estén fornicando, que mejor se casen. Era la recomendación también del apóstol. Bien. Claro que me quedó en Isaías un poquito la pregunta, porque yo me limité a contestar, fue en Mateo, pero en Isaías cuando el Señor les dijo, y los eunucos que no se pongan tristes, que no se preocupen, que no digan que son árboles secos. Ellos decían ahí, ¿no? ¿Ese es donde? ¿Isaías qué, hermano? Leamos, porque ahí nos quedó la respuesta. La respuesta no quedó completa. Entonces en Isaías 56, el verso 3, que fue el que el hermano leyó, dice, y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, porque era extranjero. Recuerden que en la antigüedad eran los gentiles y el pueblo de Israel era el único, pero aquí en el evangelio, que está hablando ya es del evangelio del Señor aquí en este capítulo, dice, no, el extranjero no diga que Dios lo va a apartar. No, el extranjero también va a estar unido a la iglesia del Señor Jesucristo. Dice, ni diga el eunuco, es decir, el que nació o el que se va a volver eunuco por causa del Señor, dice, ni diga el eunuco, he aquí yo soy un árbol seco. Estaba refiriéndose que él era árbol seco, es porque como no tenía mujer, nunca tuvo hijos. Entonces se consideraba un árbol seco. Entonces el Señor dijo, no diga eso, porque para todos hay bendición. Dice, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo, es decir, que cumplan los mandamientos del Señor, dice el 5, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Ve qué bendición tan grande para esas personas, porque eso es difícil que un hombre vaya a convertirse en eunuco por causa del Señor. Es muy difícil. Entonces el Señor les tiene una bendición tan grande, dice que la bendición es mejor la de hijos e hijas. Es un título que les va a dar a ellos mejor que el de hijos e hijas, y eso también lo encontramos en Apocalipsis, pero eso ya queda para que ustedes lean en Apocalipsis y descubran lo de los eunucos que están ahí en Apocalipsis. Bueno, ahora sí, hermano. Sí. Hermana, yo tengo una pregunta basada en la Biblia, basada en 2 versículos. El primero siendo en el libro de los Salmos, el capítulo número 27, el versículo número 1, en donde dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Y el segundo versículo está en el libro de Proverbios, en el capítulo 20, en el versículo número 27. Dice, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Hermana, usted durante la pandemia dio una enseñanza la cual se titulaba Dios es luz, donde nosotros aprendimos que nuestro Dios es la luz que alumbra, que ilumina el camino hacia la salvación y la vida eterna. Mi pregunta es, ¿qué se refiere acá en el versículo número 27 de Proverbios cuando dice, el espíritu del hombre es lámpara de Jehová? Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga. Bueno, está la lámpara y la luz. Hace falta la luz. Dice que el espíritu del hombre es una lámpara. ¿Y quién da la luz? Eso, el Señor es el que da la luz para alumbrar a esa lámpara. Nosotros somos lámpara, pero nosotros tenemos que alumbrar. El Señor Jesús decía,
Es que no se puede poner un candelero, una cosa allá debajo de una cama, no, tiene que estar esa afuera para alumbrar. Ustedes son luz, ustedes son lámparas, entonces tienen que estar alumbrando, pero esa luz, ¿quién la da? El Señor. Entonces por eso dice que lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual, es decir, la lámpara escudriña lo más profundo del corazón. Esa lámpara, esa luz que el Señor da es la que dice que escudriña el corazón. Entonces nosotros somos lámpara, pero si no tenemos luz somos una lámpara apagada. Así que nosotros tenemos que estar alumbrando en todo tiempo. Donde quiera que vayamos, vamos alumbrando con esa luz, porque somos la lámpara del Señor. Eso. Bueno, seguimos, sí. Ya la última. Muy buenas noches, hermana. Gracias por la oportunidad de hacer esta pregunta. Dios la bendiga siempre. Tengo una pregunta, si me lo permite. Está basada en 2 de Samuel, capítulo número 11, sobre el rey David y Betsabé. Voy a resumir para no extenderme. Capítulo 11, 2 de Samuel. Sí, señora. Resumo. Hermanas, conocemos que el rey David fue un gran personaje en la historia bíblica, pero en su condición humana pecó cometiendo un adulterio con Betsabé y dándole muerte a su esposo Urías Eteo. Y a través de Betsabé, Dios después le concedió un hijo a David que fue Salomón. Y Salomón es la promesa, ¿no? Sí. ¿Cómo son las cosas de Dios? ¿Cómo es Dios? Él hace eso. ¿Y el Señor quién lo va a criticar? Nadie. Si nosotros hacemos eso, somos criticados. Bueno, sí, hermana. Hermana, entonces, pues sí, fue plan de Dios el nacimiento de Salomón porque fue el prototipo del Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿cómo es que nosotros podemos humanamente discernir entre lo que es un error, entrando en consecuencias por la desobediencia, y lo que es en verdad parte del plan de Dios en nuestras vidas? Y como ejemplo, hermana, me gustaría, para así aclarar la pregunta, hay personas que sabemos que de pronto cruzan las fronteras en otros países y se quedan en un estado indocumentados y pasan toda clase de necesidades y sufrimientos, cuando la doctrina nos enseña que debemos sujetarnos a las autoridades gubernamentales establecidas por Dios. Si usted es tan amable, por favor, de cómo nosotros podemos diferenciar entre esas dos cosas. Bueno, hermana. Entonces ahora ya la hermana nos pregunta aquí de las personas indocumentadas, ¿no? Comparando con el caso de David. Bueno, entonces de David sabemos que él cometió ese adulterio y a mí ya se me había olvidado la historia. Y Dios de toda manera le cobró a David. El Señor castigó. El Señor sí castigó a David por eso. Dios siempre castiga cuando la gente comete el pecado. Nosotros hoy en día decimos un error. Cometí un error por no decir pecado, entonces lo adornamos con los errores. Pero Dios cobra. Dios todo lo cobra. Pero yo pienso que es mejor que Dios nos cobre en vida y no que nos vaya a cobrar allá en la eternidad perdiendo la salvación. Entonces es mejor pagar, pero si usted no quiere ser castigado, mejor no cometa errores. No cometa nada de eso. Sea obediente, sea disciplinado, sea hijo obediente. Y realmente eso de las personas que entran indocumentados, pues es un problema que ellos mismos se forman. Ellos mismos buscan el sufrimiento también, porque son familias con niños pequeños o mujeres embarazadas y se someten a todas estas cosas solo por capricho, porque yo sé que es puro capricho. Pues los países, si nosotros nos ponemos a mirar los países y a observar y a mirar los países, todos los países tienen sus riquezas. Tienen riquezas, tienen minería, tienen metales, tienen la agricultura, ganadería. Los países tienen su riqueza, pero a veces la gente le da pereza trabajar. Hay gente que no le gusta trabajar el campo, por ejemplo. Hay gente que no le gusta estar en el campo sembrando o recogiendo comida. No, quieren es trabajar en la ciudad, en una oficina, ser gerentes. Eso es lo que a veces algunos desean. Entonces la gente se llena de pereza
en vez de ser emprendedora y ser una persona lista para decir voy a trabajar, porque comida hay en todas partes, Dios no desampara a la gente. Pero se llenan de caprichos y se llenan de ambiciones y quieren como aventurar y conocer pues otras experiencias. Y sufren y hacen sufrir a su familia. Nosotros vemos en las noticias cuánta gente perece, cuántos niños muertos, ahogados, cuántos secuestros, cuántas violaciones. Y yo no sé si es que esas noticias nunca las difunden por allá en esos países, no difunden las noticias del sufrimiento que la gente se va a enfrentar, sino que como que les ocultan eso de las noticias y cuando ellos se van, hacen su viaje y se enfrentan a las calamidades. Eso no está correcto. Y cuando Dios le dice a la gente que va a pasar fronteras, que estará atravesando fronteras, pues espérese y deje que Dios le cumpla. Que el día llegará en que eso se cumple. Pero le profetizan, no, es que vas a cruzar fronteras. Y ahí mismo a la semana siguiente ya está sacando préstamos o empeñando o vendiendo lo que no tiene para salir. Porque tiene que irse porque no. Porque le dijeron que iban a estar atravesando fronteras. Eso es incorrecto. Y yo oí también que de pronto algunos pastores en algunos lugares estaban como que promoviendo también todo esto a la gente, pues muy mal, que los pastores no le enseñan a las congregaciones de que se cuiden, que para qué van a ir a buscar dolores de cabeza, sufrimiento, tribulaciones, aguantar hambre, bueno, aguantar tantas cosas y fuera de eso los malos tratos y las violaciones y todas estas cosas que la gente se enfrenta. Y todo por la pereza de trabajar en lo poco o mucho que Dios les dé en su lugar, en su país. Es eso, yo siempre he visto la pereza en mucha gente. Yo observo mucho a la gente y yo digo, bueno, tal persona, ¿por qué quiere irse para otro lugar? Si aquí puede perfectamente conseguirse un trabajo, un empleo. Pero no, tiene que irse porque, bueno, que porque allá... porque el dinero vale más, porque tiene más valor, entonces se ponen a comparar y no saben que van a cualquier lugar y lo que gana, pues así mismo lo gasta y la gente no mide las consecuencias. Eso es incorrecto. No vamos a decir que eso es un pecado grave, quizá, porque eso es un mal que cada persona se está labrando. Se labra sus propios males. Yo diría que cuando Dios hace una promesa hay que esperar que se cumpla la promesa porque Dios es el que tiene que generar todo. Dios tiene que poner en la mano todo, en la oportunidad. Todo no es que la persona salga corriendo, huyendo rápido porque Dios le dijo que hiciera esto o aquello. Espérese hasta que Dios le ponga al frente suyo todas las posibilidades, todas las garantías, todas las cosas fáciles para que usted realice estas cosas. Entonces, bueno, pues ahí sí ya, si ustedes llegan a saber de personas que quieren hacer estas cosas, usted prohíbele, dígale que no, no lo hagan, que van a sufrir y hacer sufrir a ancianos, hacer sufrir niños también, que eso sí produce mucha tristeza. Bien, hermanos, aquí seguiremos dejándonos guiar por Dios, pero también poniéndole sabiduría a lo que Dios nos habla. A lo que Dios nos promete hay que ponerle sabiduría, sabiduría ante todo. Vamos a estar orando, a darle gracias a nuestro Dios. Vean los versos que leímos hoy tan hermosos, las promesas del Señor, el poder de Dios tan grande. No, es que las palabras no las tenemos para decirle al Señor. Vamos a darle gracias al Señor y a pedir por las enfermedades, a pedir por sanidad, por liberación. Vamos a pedirle al Señor que Él pues nos va a bendecir. Bendito Señor, bendito Dios Todopoderoso, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por haber estado aquí meditando en tu palabra, meditando en todos los momentos del ser humano, en todos los momentos de las experiencias de los seres contigo, en los momentos nuestros también
conociéndote, aprendiendo de tus caminos, aprendiendo a seguir por el camino recto, aprendiendo que tenemos que ser firmes, que tenemos que ser valientes y esforzados, y que tenemos que seguir, porque debemos agradarte en todo. Y tenemos que alabarte y glorificarte, y cada día engrandecer tu nombre, y darte las gracias por todos los beneficios que recibimos de tu mano poderosa. Gracias, Señor, por el respaldo que le has estado dando a tu iglesia en general. Gracias por las promesas que has hecho a todos, a cada uno, y has estado cumpliendo, Señor. Gracias por la paz y la felicidad, Señor, que tú nos das. Y si alguno no tiene paz o felicidad aún, tú la darás, y tú nos ayudarás, y les ayudarás a ellos también, para que disfruten de tus bendiciones, porque el enemigo siempre viene contra nosotros a ponernos estorbo en nuestro camino, trampas para hacernos caer. Pero queremos ser sabios y entendidos para seguir adelante, para enfrentar al enemigo con poder. Y asimismo tú nos ayudas, Señor, nos ayudarás a ganar la batalla. Gracias, Señor. Padre Santo, te pido, Señor, que en esta noche extiendas tu mano poderosa sobre todas las personas que están enfermas. Mira, Señor, las diferentes enfermedades que existen. Y que hay muchas personas de todas las edades que están enfermos y sufren y tienen dolores. Y hay mucha tristeza y amargura en su ser por la misma enfermedad. Señor, escucha la oración de cada uno y sana y quita el dolor y quita la enfermedad. Escucha la oración, no mires si la persona tiene fe o no, pero por lo menos ella te clama a ti por salud, por liberación, y tú estarás escuchando este clamor, esta petición. Y tú estarás actuando, mi Señor, porque ese es tu amor, porque esa es tu misericordia. Esa es tu promesa. También te pido, Señor, que tú libertes y cortes ataduras, cadenas, que quites la maldición, todas aquellas maldiciones que el diablo ha puesto en muchos. Destruye, Señor, estas maldiciones y da paz y felicidad a cada uno. Ayúdanos a seguir adelante, Señor. Ayúdanos a amarte, a alabarte y a glorificarte con todas nuestras fuerzas. Ayuda, Señor, a dar ánimo a cada uno para seguir. Gracias, Padre mío. Mira también las peticiones y mira los anhelos del corazón de muchos. Concédele, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por escucharnos. En el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo. La honra y la gloria y la alabanza sea para ti, Señor. Gracias, aleluya. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar.
quitar, y su gozo sin medida Él te da. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Te alabamos a nuestro Dios, alabamos a nuestro Rey, alabamos a nuestro Padre. Las alabanzas para el Rey de la Gloria. Gracias a nuestro Dios. Queridos hermanos, hermanas, el Señor les bendiga. Hasta pronto. Allá a todos los hermanos un saludo con mucho cariño. Que el Señor los bendiga en gran manera. Gracias y hasta pronto.